Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Continuamos estudiando la Santa Palabra de nuestro Dios a través de la guía de estudio durante este trimestre, el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es el tema que estamos estudiando este trimestre y para hoy martes 19 de marzo el título es Señor, ¿quién habitará en tu santuario? ¿Quién habitará, Señor, en tu santuario? Dentro de la lección número 12 que lleva como título Adoración sin fin. Verso para memorizar está en el Salmo 104, verso 33. Salmo 104, versículo 33 dice: Al Señor cantaré en toda mi vida, a mi Dios salmearé mientras viva. Así le damos la bienvenida al pastor Mario Rondón, quien está nuevamente con nosotros como todos los días durante este trimestre, compartiendo sus ricos y bendecidos comentarios y quien nos introducirá con una palabra de oración. Amén. Gracias, Pastor Matos. Dios les bendiga, amigos y hermanos, en esta hora. Vayamos al Señor en oración pidiendo que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Dios eterno, Padre de misericordia y bondad, santo, santo, santo es tu nombre para siempre. Gracias por la oportunidad que tenemos de acercarnos a ti y escuchar tu voz. Gracias, Señor, por cada uno de los temas que se revelan en el libro de los Salmos y que inspiradamente llegan hasta nosotros. Que tu Santo Espíritu pueda guiarnos en cada lección que debemos obtener para que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el Salmo 15 quiero darle lectura para introducirnos en el tema de hoy. Señor, ¿quién habitará en tu santuario? El Salmo 15 nos dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Yo quisiera, pastor, aprovechando, compartir ese mismo salmo, pero en la versión Palabra de Dios para Todos, una versión más menuda, donde dice: Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede subir a tu monte santo? Solo el que vive con honestidad y hace lo justo, pensando y diciendo la verdad, el que no calumnie a nadie, el que no le haga mal a sus semejantes, ni insulte a sus vecinos, solo el que se aparte de los que Dios desprecia, y el que respete al que teme al Señor, el que cumpla con lo que promete, aunque tenga que sacrificarse para hacerlo, el que no cobre intereses por un préstamo, y no se deje sobornar por causar daño a gente inocente, solo el que lleve una vida así podrá estar siempre cerca de Dios. Es interesante, pastor, lo que este salmo nos está presentando. Así es. Y esto debe llamarnos a reflexión a cada uno de los que estamos en sintonía con esta radioemisora en esta hora. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros estamos aquí porque anhelamos en algún momento habitar en la presencia de Dios, vivir con Él, no 5 años, no 70 años, no 90 años, no 120 años. El texto habla de que vamos a vivir con Él por la eternidad. Pero aquí se está dando una descripción de aquellas personas que anhelan o anhelamos habitar en la presencia de Dios, vivir en su templo, en su santuario, en compañía constante con Él. Y aquí entonces presenta una serie de descripciones
que deben tener este tipo de personas que han de estar allí, que hemos de vivir con Él por siempre. Habla primeramente de la integridad. Cuando hablamos de integridad es esa manera de nosotros ser íntegros, ser puros en nuestro trato, en nuestra vida. Aquellos que hacemos cuando nadie nos ve, que es lo que realmente usted y yo somos. No somos lo que mostramos ante el público, sino somos lo que hacemos cuando nadie nos ve. Y eso es integridad, algo que es puro, algo que es completo. Algo que no está fraccionado, no es algo que usted es en un lugar y luego es otra persona en otro lugar. Es alguien que hace justicia, que anda en justicia, que no anda haciendo lo mal hecho, que procura andar y vivir conforme a lo que Dios le ha pedido y ha revelado en su palabra para hacer en su diario vivir. No es aquel que está buscando cómo engañar, cómo usurpar, cómo aprovecharse del otro, de las debilidades y de las desventajas que tiene otro, sino que habla verdad en su corazón. Es alguien que tiene una relación personal con Dios y que esa verdad de Dios ha hecho una obra en su vida. Por lo tanto, él siempre habla verdad, aunque esto traiga oprobio a su propia causa, a su propia vida. Digo oprobio porque hay un precio que pagar cuando usted quiere vivir de una manera justa y digna en esta sociedad donde se vive de todo lo contrario, de una manera diferente a como lo está revelando aquí el salmista. El verso 3 dice, el que no calumnia con su lengua. Y eso es un punto muy interesante. Porque el apóstol Santiago habla de ese miembro tan pequeño, es ¿verdad? Un mundo de maldad. Que es un mundo de maldad. Cuando con nuestras palabras, dice Santiago, maldecimos al prójimo, pero bendecimos a Dios. Pero a Dios a quien nos vemos, y al vecino, al familiar, al amigo, a la persona, a mi prójimo, a quien yo veo, entonces trato de manera diferente. No. Aquí el salmista está hablando de cuidar la lengua y no hacer mal al prójimo. Perdonar es algo que damos cuando alguien no lo merece. Es otorgarle a la persona gracia sin merecerla, así como Dios ha obrado en mi favor. ¿Cómo está la relación con el vecino? Conozco personas, pastor, que tienen una relación pésima con sus familiares, pésima con sus compañeros de trabajo, pésima con sus vecinos. Personas que cuando se enferman no encuentran a alguien que pueda ir a acudir y darle una mano amiga, ayudarlo. ¿Por qué? Porque su relación realmente es tóxica, es una relación realmente perversa. Pero aquí el salmista nos está diciendo que si usted y yo queremos habitar en la presencia de Dios, vivir con Él, tenemos que cuidar la manera cómo usamos nuestras palabras, nuestra lengua y cómo también usamos nuestra influencia, nuestro poder, nuestra autoridad, lo que tenemos en detrimento de otro, en detrimento de nuestro prójimo, de nuestro vecino. Dice claramente, aquel que no admite reproche alguno contra su vecino. Alguien que venga a hablarle a usted de su vecino, de alguien, cómo usted recibe a esa persona. ¿Qué beneficio usted me está dando a mí con eso? ¿En qué me beneficia? ¿En qué crezco? ¿En qué mejoro? ¿En qué me ayuda eso? Verifiquemos realmente si lo que se nos va a comunicar o a decir es realmente de ayuda para mi vida y será en beneficio de la persona a quien usted me va a comunicar o me va a decir algo. Apliquémosle eso y analicemos. Si no es así, no aceptemos nada de lo que se nos puede decir. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Honremos a nuestro Dios y honremos a aquellos que realmente se esfuerzan cada día por caminar con el Señor, por honrarle en su vida. Muy importante eso. Y aquí habla también, pastor, el que aún jurando en daño suyo propio no cambia. O sea, cuando se ven aprietos, que ya tiene empeñada su palabra, no dice, ay, que yo no lo pensé bien. No, ya usted tiene empeñada su palabra, cumplir con eso no va en contra de los principios de Dios,
porque es el único momento cuando una promesa no debe mantenerse. Así es. Si eso va a ofender a Dios. Pero ya porque represente un sacrificio para usted, ya usted empeñó su palabra, ya se comprometió con esa persona, cumpla. Si voy a perder 100 pesos más, no, ya pierda los 100 pesos, pero ya usted empeñó su palabra. Exactamente. No quiera ahora porque beneficio propio, ahora atrás. no quedar mal. La palabra tiene valor, tiene peso. Honre la palabra que usted dio, aunque eso traiga daño a su propia causa. Claro está, como dice el pastor Rondón, si ese daño no va en contra de los principios dados en la palabra de Dios. Dice el texto también, aquel que no presta con usura. No es que usted no gane intereses de lo que usted entrega en préstamo a alguien, pero sea comedido. No abuse de la necesidad que tiene la otra persona. Hay personas, lamentablemente, que van a perecer, que no heredarán el reino de Dios porque explotaron a su prójimo prestándole más allá de los intereses que debió hacerlo. Exacto. Ni contra el inocente admitió cohecho, y el que hace estas cosas, dice el texto, el que se cuida de todo esto, no resbalará jamás. En otras palabras, habitará en el monte de Jehová, en su santuario, con él para siempre. Definitivamente ese es un salmo extraordinario, pastor. Es como que está dando la clave para poder llegar ante la presencia del Señor, habitar en su lugar santo. La respuesta que da este salmo es, podríamos decir, un resumen de los requisitos que ya se han dado en la ley de Dios y también en los libros proféticos. Aquellas acciones que se describen son interesantes, como andar en integridad, practicar la justicia, tener un carácter. Cuando habla de que en su corazón, está hablando de tener un carácter, y cada uno de esos atributos son un reflejo del carácter de Dios. Es como cuando el Señor Jesús en el Sermón del Monte dice claramente, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos también es santo. Es como reflejar su carácter. Y hay unas citas allí que refuerzan esto que estamos diciendo. Una está en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, y la otra en Miqueas 6, del 6 al 8. ¿Qué nos dice Deuteronomio 6, 5, Pastor Matos? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Wow, amén. Ese es el primero y grande mandamiento. Y este texto va en consonancia realmente con los que quieren habitar en el santuario, en la presencia de Jehová. Correcto. Porque Deuteronomio nos está diciendo aquí, resumiendo todo lo que se dijo allí en Salmos 15, aquí está resumido. En otras palabras, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es una relación vertical y horizontal que se refleja en mi trato con mis semejantes, con mi prójimo. Así es. Y en Miqueas capítulo 6, del 6 al 8, y voy a leerlo otra vez de la versión Palabra de Dios para Todos, que lo dice en un lenguaje tan menudo, dice así: alguien dirá, ¿qué debo llevar cuando me acerque al Señor? ¿Qué debo hacer cuando me incline ante el Dios Altísimo? ¿Me presentaré acaso con sacrificios y terneros de un año? ¿Se sentirá el Señor complacido con miles de carneros y 10,000 ríos de aceite? ¿Tengo que entregarle mi primer hijo como pago por mi culpa? ¿Tengo que entregarle el fruto de mis entrañas como pago por mi pecado? Y en el verso 8 concluye diciendo: oh hombre, el Señor te ha dicho lo que es bueno. Él te ha dicho lo que quiere de ti, que seas justo, que te guste mostrar fiel amor y que vivas humildemente con tu Dios. Este es también otro resumen de quién habitará ante la presencia del Señor. Y ese lugar de su presencia que se describe allí, el santuario, la forma en que se describe, un lugar santo, y todo lo que incluye en él, los que ofician allí, los sacerdotes, todo consagrado. Por eso es que la santidad es un requisito obligatorio para entrar ante la presencia del Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. La santidad de Israel en la antigüedad debía ser total. Debía unir la adoración con la ética, o sea, el comportamiento, la forma en que trataba a las demás personas. Por eso el Señor en Isaías 58 habla del verdadero ayuno, o el ayuno que yo escogí, el tratar bien a otros, porque algunos ayunaban
y venían humildemente ante el Señor, se acostaban en sacos, cilicio, pero maltratando a su prójimo. Dice, ese es el ayuno que yo estoy pidiendo. Una manifestación de religión externa, pastor. Exacto. Pero no realmente una relación que viva en lo que realmente Dios espera en el trato con Él mismo y con el prójimo. Exactamente. La ley de Dios, en sentido general, fue dada al pueblo para permitirle alcanzar ese mayor potencial. La ley de Dios nos enseña cómo viven las personas que han sido salvadas por la gracia de Cristo Jesús. Amén. Cómo vive un reino de sacerdotes y gente santa. Por eso este real sacerdocio al que hemos sido llamados tú y yo, amigo oyente, incluye una vida de santidad en la presencia de Dios y una vida que lleve las bendiciones del pacto a otras personas. Una vida espiritual que sea atractiva para aquellos que nos ven camino al cielo y que puedan decir yo también quiero ir. No una vida espiritual que se constituya solo en ritos y un sinnúmero de formas, pero que se niega la eficacia de ella en el trato con los demás. Cada vez que al Señor Jesús le hicieron la pregunta de qué debían hacer para ser perfectos, hubo por lo menos 2 personas que recogen los evangelios que le hicieron esta pregunta, el Señor le envió a hacer algo por su prójimo. Así que la santidad, la perfección, tienen que ver con relaciones. Cómo yo trato a mi prójimo, cómo traduzco mi religión en mi comportamiento diario, en la familia, en el vecindario, en las calles, en los medios de transporte, en la empresa, donde estudio. Cómo traduzco mi vida espiritual a ese plano que es el mundo real, donde tiene que verificarse lo que la gracia de Dios ha hecho en mí. Eso hace que tenga una vida cristiana de esencia y no solo de apariencia. Se hace visible claramente en nuestra vida. Esa relación que tenemos con Dios se hace visible en la relación que yo tengo con mis semejantes. Es imposible tener una buena relación con Dios y tratar a mis semejantes de manera despectiva o no cumplir con lo que la ley y la palabra de Dios nos manda. El Salmo 24, 3 al 6 dice, hablando de la persona santa, quién es el santo en la descripción que está dando la lección en el día de hoy, quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo. Entonces responde, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Aquí está hablando el salmista de no elevar el corazón a cosas vanas. Todo cuanto hay en este planeta es vano, todo quedará, todo perecerá. Solamente los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. No nos aferremos a las cosas vanas de esta vida. Claramente, la palabra de Dios nos dice en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino renovaos nuestra mente. Renovemos nuestra mente para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Cada día este mundo traerá cosas vanas que llamarán nuestra atención. Satanás siempre se las va a ingeniar para tener algo que nos llame la atención y nos tenga entretenido en las cosas de este mundo. Por eso el salmista nos está llamando aquí a no elevar nuestro corazón a cosas vanas. Hay cosas que son importantes y necesarias, pero no deben ser esas cosas las que nos aten a nuestra vida. Muchas veces, lamentablemente, he visto tantas familias destruidas por un carro, por un celular, por un computador, por cosas, lamentablemente, que perecerán y quedarán en este mundo, elevando su mente y su corazón a cosas vanas. No, cuidemos nuestro corazón, porque solamente los que tengan corazón limpio, corazón puro, manos limpias, recibirán la bendición de Jehová y heredaremos la salvación que Dios nos dará en justicia a aquellos que le amamos. Por eso, esta generación debe buscar a Dios y de lo que le busquemos de todo corazón, haciendo eco a lo que realmente mencionamos de Romanos 12:2, que no nos conformemos
a este siglo seamos una generación renovada y que nuestro entendimiento también se vaya renovando cada día, pero renovando en una experiencia real, verdadera y creciente con nuestro Dios, que nos haga mejores ciudadanos cada día y sobre todo mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos, mejores vecinos y mejores ciudadanos cada día en nuestro entorno donde vivimos y nos desenvolvemos. Amén. Y la invitación que hace el Salmo 101 a los adoradores es la siguiente. Salmo 101 del 1 al 3. Dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Con esta invitación, unido a lo que describe el Salmo 24, hablando acerca de la santidad, se muestra que un corazón lleno de gratitud, un corazón lleno de alabanza, un corazón que vive en santidad, también mostrará gozo y alegría al adorar al Creador. La integridad de corazón, de paso, es la mayor cualidad del adorador delante de Dios. Y la palabra integridad en hebreo es la palabra tamim, que significa perfecto, íntegro. Esa palabra transmite la noción de lo que es la plenitud, la totalidad, de forma tal que una vida íntegra, amigos oyentes, está entera, intacta, sana. Por eso alguien íntegro de corazón es también puro en su interior. Es alguien que anda en integridad buscando a Dios. Es alguien que el perdón de Dios lo ha restaurado. Una vida intachable en este mundo es el resultado, número uno, de reconocer la gracia y la justicia divinas. Además, la gracia divina inspira y capacita a los siervos y siervas de Dios para vivir en ese temor del Señor, lo que significa vivir en una comunión continua con Dios y en plena sumisión a su palabra. Y en segundo lugar, una vida santa es una vida que da testimonio de piedad, rindiéndose ante el Señor cada día, mostrando en sus actos lo que la gracia divina ha hecho en su interior. Por eso el Señor Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Fíjate que la mayoría de los requisitos que vimos en el Salmo 15 se dan en términos negativos, diciendo el que no haga esto, no haga aquello, porque la tendencia natural del ser humano es a hacer esas cosas. Pero el Señor nos está indicando en su palabra que no se trata de ganarse el favor de Dios, sino de evitar las cosas que nos separarían de Él, porque Dios siempre está dispuesto a recibirnos, a perdonarnos y a obrar con su gracia en nuestros corazones para que podamos habitar en su lugar santo. Gloria a Dios. Pastor, Cristo fue amado por todos. Cuando miramos y meditamos en su vida, nos damos cuenta que Cristo fue amado por todos porque era amable, era cortés. Amén. Se ocupaba de los oprimidos, de los afligidos. Así es. No importando si eran judíos, si eran gentiles, no importando de qué clase de personas eran, Él siempre estaba atento a ellos. Su vida, su carácter respondió a lo que el Salmo 15 nos formulara, las preguntas que están allí en el Salmo 15, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, porque desde su niñez, en su vida juvenil, su conducta fue una conducta tal que se dedicó completamente a la obra de su padre. Él no podía hacer otra cosa que no era la voluntad de Dios. Por eso, junto a la mujer samaritana, dijo: yo tengo una comida, yo tengo una obra que hacer. Él estaba claro en asistir y en suplir las necesidades de la gente. Fue Jesús quien dijo en San Juan 15:10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La vida de Cristo es una vida que, una vez más enfatizamos, tenemos que meditar. Pensemos en su obra, en su ministerio, y permitamos que la imaginación se vacíe y nos mueva a aquellos lugares, a aquellas obras que Él hizo. Y al meditar en ellas seremos transformados y forjaremos un carácter en nosotros semejantes al suyo, de tal manera que se verá, se manifestará
en nuestra relación y en nuestro trato con nuestros semejantes. Por eso, no olvidemos que quien habitará en el santuario, en la presencia de Dios, la pregunta que responde el estudio del día de hoy: Señor, ¿quién habitará en tu santo monte? El que imite la vida de Cristo, el que haga las cosas que Él nos manda en su palabra y actúe en justicia delante de Él y también delante de los hombres. De esa manera estamos llegando al cierre del estudio en el día de hoy, que lleva como título: Señor, ¿quién habitará en tu santuario?, dentro del marco de la lección número 12, Adoración sin fin, y el texto que estamos memorizando está en el Salmo 104, verso 33. Al Señor cantaré en toda mi vida, a mi Dios salmearé mientras viva. Pastor Rondón, por favor, despídanos en oración. Amén. Dios eterno, Padre de misericordia, gracias te damos por tu palabra, gracias por mostrarnos quién habitará en tu lugar santo. Y gracias por animarnos, motivarnos y darnos de tu gracia y poder para cumplir con cada uno de esos requisitos, para evitar el mal y para permitir que tu gracia nos transforme y podamos finalmente habitar en tu lugar santo. Amén. Gracias porque pronto, muy pronto, estaremos ante la presencia del Todopoderoso, estaremos ante la presencia del trono celestial, y allí te adoraremos en compañía de millares y millones de millones. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.